Hola compis, soy Kenite62 y esto es... Memorias de un friki. Hace ya un tiempo os hablé de uno de los juegos online en los que jugué, el primer juego online que jugué, que fue EverQuest. Hoy os voy a hablar de WoW, World of Warcraft, que aquí tenéis mi colección hasta donde llegué, desde el original hasta Cataclysm. Lo que son las cosas, porque ya había decidido hacer esto, hacer el episodio de hoy de esto, y había empezado a preguntar a mis colegas para que me recordaran los nombres de los personajes, porque hay nombres que me acuerdo, pero hay nombres que no me acuerdo. Cuando esta mañana, repasando los blogs que normalmente sigo, me vuelve a la vida un blog que yo tenía olvidado, que se llamaba Perdone señor, ¿por dónde se va Rasganorte?, que escribía Sarafistón, un druida elfo de la Alianza, al que yo llegué de casualidad porque había escrito un artículo sobre cazadores. Igual que os dije que en su momento en EverQuest tenía un maestro, que era Cid Campeador, que yo conocía virtualmente a través de la red, incluso había hablado por teléfono con él. Aquí a Sarafistón yo no lo llegué a conocer, pero sí seguí muchas de las cosas que explicaba en sus artículos de blog, que eran muy detallados, analizando muchas veces técnicas, explicando muchas instancias, muchas raids, mucha técnica de manejo de personajes. La verdad es que escribió unos artículos que estaban muy bien. Y he visto que ha vuelto a empezar a jugar ahora, y justo esta mañana me lo está repasando y me ha venido la más de bien porque me ha refrescado cosas que no recordaba. Pero veamos por partes. Yo jugué EverQuest, como ya os expliqué, hasta un momento determinado en el que además coincidió que había salido la expansión de EverQuest 2 y empecé a jugar EverQuest 2. En la que algunos de los jugadores que conocía de EverQuest 1 se habían pasado a EverQuest 2 y hacíamos cosas juntos y tal. Casi por el mismo tiempo, o incluso puede que un poco antes, había salido WoW, World of Warcraft. Lo que pasa es que en su momento el dibujo que presentaba, acostumbrado al gráfico de EverQuest 2, que era un gráfico 3D mucho más realista, parecían dibujos animados y no acababa de convencerme. Pero, ¿qué pasó? Pasó que ahí se empezaron a poner a jugar amigos míos. Empezó a jugar Ángel, empezó a jugar Pedro, empezó a jugar Ernest. Y Ángel no hacía más que decirme: hostia, tío, este juego es de puta madre, tendrías que venir a jugar y tal. Entre eso, que EverQuest 2 no era lo que yo me estaba esperando, que no me hacía demasiada gracia, que no había mucha gente que conociera al final con las que había jugado a EverQuest 1, pues un día, precisamente a un antiguo colega del guild de EverQuest, le pedí que me dejara probar su cuenta de WoW. Me hice un personaje, me hice un muerto viviente de la Horda, la única vez que he sido de la Horda. Me hice un muerto viviente de la Horda y me metí a probarlo y vi que, oye, pues no estaba tan mal. Con lo cual, pues me compré el juego, que era el juego original, y me puse a jugar. Y me hice un personaje que precisamente es clavado al personaje clásico de enano que salía en las portadas, un enano cazador. Yo me hice un enano cazador en Ironforge, porque entonces no estaba en castellano, luego eso fue Forjas, pero para mí siempre será Ironforge. Y empecé a jugar, subiendo de nivel y tal, por entonces Ángel tenía un personaje, un mago gnomo que se llamaba Lopet, Pedro tenía un paladín que se llamaba Falsword, y Ernest, que era otro colega, tenía un clérigo que se llamaba Carras, Padre Carras. Le llamamos Padre Carras por motivos evidentes, el exorcista y tal. Entonces, pues con Lopet quedaba más, con los demás, pues de vez en cuando podíamos por la noche quedábamos y hacíamos cosas juntos, nos íbamos distancias y cosas así. Sobre todo, cambió algo para mí en la manera de jugar, porque... otra cosa no, pero nos reíamos muchísimo. Porque, coño, ya no es lo mismo. O sea, son colegas que son tus colegas de verdad de toda la vida que los conoces, y evidentemente hay muchas más complicidades que puede haber, aunque al final las acabe habiendo, con gente que no conoces. Unas breves explicaciones sobre WoW. WoW es un mundo fantástico, igual que era EverQuest, en el que hay dos bandos enfrentados, que son, por un lado, la Alianza, que son los buenos, donde hay elfos, gnomos, humanos y enanos de salida, luego fueron apareciendo más razas, y por otro lado la Horda, que son los malos, en los que están los orcos, los trolls, los elfos sanguinarios y los taurans, que son un poco
rollo indios. Tú puedes jugar en un servidor jugador contra ordenador, con lo cual los jugadores no se pueden interferir entre ellos, salvo en zonas de duelos, unas zonas especiales de batalla que hay donde sí que hay enfrentamientos, pero puedes jugar en un mundo jugador contra jugador, en el que cualquier jugador de la Horda puede atacar a un jugador de la Alianza y viceversa, si no está en una zona especial dominada por una de las facciones. Por ejemplo, las ciudades. En las ciudades solamente puede atacar el que es dueño de la ciudad. O sea, en las ciudades de la Alianza solo pueden atacar a otros jugadores, a jugadores de la Horda que hayan entrado, los miembros de la Alianza. Los jugadores de la Horda solo pueden atacar para defenderse una vez son atacados. Y viceversa. En las ciudades de la Horda solo pueden atacar los jugadores de la Horda y solo pueden defenderse una vez atacados los jugadores de la Alianza. Claro, esto cambiaba completamente el concepto de juego, porque te enfrentabas igual a todas las criaturas que te ibas encontrando por el mundo, pero además tenías el tema de que para todo lo bueno y para todo lo malo tenías un enemigo humano detrás que te podía putear. ¿Por qué digo para todo lo bueno y para todo lo malo? Pues precisamente porque le daba una emoción que era interesante y una interacción, porque además una de las gracias es que un jugador de la Alianza y un jugador de la Horda, si intentaban chatear entre ellos, no se entendían porque hablaban idiomas distintos, con lo cual solías usar signos, un sistema de emoticones que había dentro del juego para intentar, si no había combate directamente, para intentarte comunicar, pero nada más. Entonces, claro, tú podías pasar de un jugador enemigo y él pasar de ti, o uno de los dos podía ir contra el otro directamente, los dos ir uno contra el otro. La parte mala es que había jugadores cabrones que se dedicaban con personajes de alto nivel a irse a zonas donde se movían los personajes de bajo nivel, zonas en las que se podía atacar, y dedicarse a tirarse, podían tirar 1 o 2 horas matando al personaje cada vez que salía, porque en WoW, cuando tu personaje moría, cada vez quedaba en el sitio, pero tú aparecías en un cementerio cercano en forma de fantasma, y con ese fantasma llegabas hasta el cadáver y volvías a aparecer al lado, pero claro, si el enemigo estaba al lado, te podía volver a matar. Y eso se podía repetir una vez y otra vez y otra vez hasta el infinito. Yo me hice, como he dicho, mi personaje Latig, a mi enano cazador, que empezó teniendo una mascota que era un oso, su oso Bubu, y con esto fue con las que corrían mis primeras aventuras. Más adelante hubo otros personajes, porque por ejemplo, poco después de empezar a jugar yo, cuando yo iba por nivel 20 y tantos, 30 y tantos, puede que algo más, se apuntó al juego también Raquel. Raquel se hizo una elfa, druida, y entonces Ángel se hizo otro elfo ladrón que se llamaba Yok, y yo me hice un elfo guerrero que se llamaba Roca, y juntos ayudamos a subir de nivel a Lío, que era el nombre del personaje de Raquel, hasta llegar al nivel de nuestros personajes principales, y entonces una vez allí ya agrupaba entre nosotros. Luego más adelante también se apuntó Goro, que se hizo un mago que se llamaba Houdini, y se apuntó Alex, que se hizo un ladrón que se llamaba Eital. Con todos ellos, con algunos amigos que habíamos captado, formamos un guild para estar todos unidos que se llamaba Tears of Cabrones, Lágrimas de Cabrones, con los que corríamos aventuras muy locas, porque como éramos poquitos y de bajo nivel, normalmente nos corrían a borrazos de casi cualquier sitio. Dentro de WoW, entre otras cosas, lo que puedes hacer es comerciar, te puedes dedicar a... hay distintas profesiones, hay cocina, hay peletería, hay ingeniero, hay herbolario, y puedes ir haciendo componentes o recopilar componentes básicos, o sea, las hierbas, animales, peces, plantas, y venderlos en la subasta. Yo en esto nunca se me dio demasiado bien. Mi enano era peletero porque era lo que mejor le iba, pero oye, Yok y Lío eran los reyes de la bolsa. Tenían un control, porque monopolizaban el mercado, o sea, tenían controladas las pociones, y cuando veían que se metía alguien a vender pociones en la subasta que competía con ellos con precios, empezaban a meterle, o sea, tenían una capacidad de generar pociones brutales, les empezaban a meter a bajar el precio, entonces el otro pues tenía que acabarse retirando, porque es que siempre la gente acababa comprándoles a ellos. El tema de la subasta es que era una especie de metajuego, el juego dentro del juego, o sea, ¿vale? Casi siempre estábamos para ir para abajo haciendo aventuras, haciendo instancias, haciendo mazmorras, persiguiendo hordas, haciendo campos de batallas y tal, y luego aparte
Ángel y Raquel se dedicaban a jugar al otro juego que era finanzas en la bolsa. Ahora subo esto por aquí, ahora voy a probar a ver esto, ahora lo bajo un poquito, pongo este otro componente a ver qué tal, y así poco a poco iban controlando el tema. Como al principio estábamos en un servidor inglés, hasta que posteriormente salieron servidores en español, incluso teníamos jugadores que eran de fuera. Teníamos a Bob, que el pobrete nos dejó hace un tiempo, nos enteramos por Facebook de que había muerto, pobre. Bob era un jugador sudafricano que se agrupaba con nosotros, llevaba un guerrero y nos enseñaba un montón de sitios que no conocíamos y nos ayudaba cuando podía, porque tenía unos horarios de trabajo un poco chungos y a veces no podíamos coincidir. Pero era un tío súper majo con el que nos lo pasamos muy bien. Así, corriendo aventuras de arriba y abajo, fuimos pasando expansiones. Pasamos la Burning Crusade, que era una expansión en la que cruzabas el portal y ibas hacia el mundo originario de los orcos, que es lo que se ve en la película que se estrenó hace poco. Se ve lo contrario, como los orcos, la horda, cruza al lado de los humanos, o sea, cruza al mundo de la alianza, que la alianza se forma para rechazar a la horda, precisamente. Esa fue una expansión bastante chula, de las que todavía valían la pena. Luego llegó el Lich King, que era el rey exánime. Tenía algunas cosas que no gustaban tanto, pero seguía siendo una campaña bastante buena. Aquí llegó en el momento en el que veíamos hostia, que la cosa no iba... con los grupos que teníamos no podíamos ver las grandes estancias. Cada expansión solía tener una mazmorra final donde estaba el bicho más bestia de toda la expansión, que siempre había carreras para ver cuál de las numerosas hermandades o guilds lo mataba primero en todo el mundo o en toda Europa y tal, y eran unas mazmorras que eran muy difíciles de hacer, que tenían muchos pasos, muchos bichos y que eran muy complicadas. Hacía falta un guild potente para poderlo hacer, y nuestro guild no era un guild potente, era un guild pequeñito, éramos 4 amigos, entre nosotros y la gente que fuimos pillando, que lo que hacíamos era pues divertirnos, pasar el rato, reírnos. Y entonces, cuando llegábamos a esos niveles, no podíamos hacer eso. Y nos sabía mal, porque dentro había bichos muy chulos, aparte de que había un equipo muy chulo y tal, y nos sabía mal perdernos esa parte del juego. Así fue como acabamos entrando todos en un guild que se llamaba Inténtalo otro día, cuyo líder en aquel momento era Hamid. Hay que tener en cuenta que todo esto aquí ya nos comunicábamos por voz. Nosotros en Tears of Cabrones habíamos usado Skype y tal, pero había otros softwares que eran más prácticos para comunicar, que podías abrir canales y tal, y los habíamos usado bastante para estas cosas. Y Intenta el otro día tenía sus propios canales para estas cosas que iban, la verdad, bastante bien para montar las raids y organizarlo y todo. Bueno, pues con ellos, sobre todo yo, pues fue el que más veces lo intenté, nos enfrentamos mucho al Lich King. Yo llegué a hacer toda la mazmorra entera y llegué a estar delante del enemigo final, que era el Lich King, el rey exánime, y lo atacamos un montón de veces, pero nunca llegamos a matarlo estando yo presente, lo cual me tocó un poco las narices. Claro, cada vez que salía una nueva expansión, las mazmorras de la anterior perdían interés y luego era imposible encontrar gente para entrar a esas mazmorras, aunque a veces si hacías una expansión de las primeras, las podías hacer con un personaje a máximo nivel y las hacías tú solo, pero no tenían la gracia que se supone que tiene que tener. Entonces, bueno, yo no conseguí matarlo antes de que saliera Cataclysm y ya después ya no lo conseguí matar, lo cual pues, fue una pena porque las escenas finales eran muy chulas. Aquí fue cuando empecé a perder interés en el juego, porque ¿qué pasaba? Tú o sea, cada vez que había una expansión nueva te ponían más niveles para subir. Tú tenías un tope aquí de nivel 60, aquí de nivel 65, aquí de nivel 70 y aquí de nivel 80. Entonces, tú subías los niveles, te equipabas para las nuevas cosas y tal, te echabas un montón de horas para prepararte y luego salía la siguiente expansión y el primer bicho que matabas, una mierda de bicho que lo matabas de un guantazo, te tiraba un equipo que era mucho mejor que el equipo que te había costado tantas horas conseguir y tanto esfuerzo. Y eso te acababa deprimiendo y diciendo, pues vaya mierda y tal. Además, para poder jugar esas expansiones, claro, para poder hacer con Intenta el otro día tantos asaltos aquí, ellos tenían unas rutinas muy estrictas de raids, que eran 2 raids por semana. Se jugaba hasta una hora determinada, a esa hora, si se estaba en medio de un intento, se votaba si se hacía otro intento. Y yo acabé alterando mi vida personal, y lo que es peor, alterando la vida personal de mi padre, porque variaba los horarios de las cenas en función de las raids, para poder hacer esas raids.
Y esto era un palo. Era un palo tanto que para hacer Cataclysm, todos los que habíamos entrado en Intenta el otro día, que aparte, al ser un guild más grande, ese rollo familiar que teníamos entre nosotros y de las risas no se tenía tanto, decidimos dejarlo y volver a nuestro guild original. Pero, ¿qué pasó? Volví a subir hasta nivel 80, hasta el tope, y entonces ahí me volví a encontrar, me encontré con que estábamos en lo mismo. Si quería ver a los bichos finales, tenía que unirme a un guild grande, alterar, tal igual, y decidí dejarlo de hacer. Además coincidió con que muchos de mis amigos habían dejado de jugar, prácticamente todos, y yo decidí también sentar a Latig en Iron Force y dejarlo descansar. Sin embargo, hay otra cosa que hicimos que fue todavía más divertida que esto. Con mis amigos Raquel, Ángel y Alex, cansados de que la horda nos pegara palizas por ahí más de una vez y más de dos y nos estuvieran tocando las narices, decidimos hacer unos personajes con un concepto que era ir a matar a la horda. Pero, como todos los que somos jugadores y la mayoría roleros y tal de pro, decidimos hacerlo con estilo. Entonces nos hicimos 4 gnomos magos, que eran hermanos y eran gemelos, y que se llamaban Las, Cagao, Memo y Again. Yo era Las. Entonces, teníamos unas normas que éramos iguales físicamente y teníamos que llevar la misma armadura básica y podíamos variar los sombreros y las botas. Y odiábamos a la horda, pero la odiábamos mucho. O sea, atacábamos a cualquier horda, fuera del nivel que fuera, desde nivel 1. Claro, era divertido ver a un horda nivel 70 que de repente veía que 4 gnomos se le venían encima, que para nosotros él era calavera. Calavera quiere decir que tenía tanto nivel que sabías que te podía destrozar de una hostia y que nosotros no le hacíamos ni cosquillas. Claro, los hordas nos veían y durante unos segundos se quedaban en plan, ¿pero y estos idiotas? Y después, claro, estornudaban y solo con el estornudo ya nos habían matado a todos. Y volvíamos otra vez, y así. Claro, al principio, esto cada vez... Nosotros estábamos siempre comunicados por micro, ¿vale? Esto era cada vez que atacábamos, se nos llevaban por delante. Pero claro, fuimos subiendo de nivel. Fuimos haciendo más experiencia, subiendo de nivel. Y teníamos combinaciones de ataques bastante mortales. Empezamos a poder matar hordas de nivel mediano, luego de nivel más alto. Y el primer día que tumbamos a un horda calavera de máximo nivel, el tío no daba crédito, claro. Los matábamos y luego salíamos corriendo, porque claro, los pillabas por sorpresa la primera vez, luego no era tan fácil. Además, dentro de las ciudades teníamos unas coñas marineras porque hablábamos como si fuéramos los personajes y hacíamos un montón de coñas. Cuando mientras uno estaba en el banco o estaba en la subasta haciendo algo, los demás estaban fuera, pues bailando, haciendo reverencias, hablando con el público como los personajes, explicándole las aventuras. Incluso hacíamos un cómic con viñetas, con fotos de los personajes. Y además, cuando derrotábamos un horda, os he dicho los nombres y yo los he dicho en orden y a lo mejor no habéis caído. Los nombres tenían un mensaje. Y cuando matábamos a un horda, nos poníamos todos delante en orden para que él nos pudiera leer, de izquierda a derecha, y decía, Las cagao, Memo, again. O sea, Las cagao, Memo, otra vez. Y hacíamos todos a la vez una reverencia. Hacíamos otra reverencia y salíamos corriendo, o cuando ya tuvimos todos nuestras monturas mecánicas, montábamos nuestras monturas mecánicas y salíamos disparados. Esto lo estuvimos haciendo hasta que empezó a complicarse la cosa y la gente empezó a irse y tal, y ya no podíamos quedar, se nos hacía muy difícil y dejamos de jugar. Fue una de las cosas que dejamos de jugar y luego, pues eso, como ya he explicado, acabé dejando el juego. Para finalizar os voy a contar 2 momentos muy tiernos para mí dentro del juego, que además estaban relacionados con mis amigos Ángel y Raquel, con mis amigos Lopet y Lío. El primero, yo siempre me comportaba, de ahí me empezaron a llamar enano gruñón y enanazo, porque yo siempre me estaba comportando como un enano. Si iba al agua me quejaba, a los enanos no les gusta el agua. Si iba al agua me quejaba del agua, me quejaba de que me hacían andar mucho, me quejaba de que me hacían montar en barco. Era un enano gruñón, que es como tiene que ser un enano.
Entonces me acuerdo que Lopet, el gnomo mago de Ángel, era ingeniero. Los ingenieros podían hacer unas armas muy chulas para los cazadores. Y había una que era lo más de lo más, pero que costaba un cojón hacerla porque necesitabas un montón de componentes. Pues entre Lopet, poco a poco, consiguiendo los componentes y yo comprando en subastas y dando vueltas y tal, acabamos de conseguir todos los componentes para hacerme mi fusil. No me acuerdo cómo se llamaba. Ángel, si ves esto, pon en los comentarios cómo se llamaba el arma. Era el no sé qué 6000, creo. Entonces, el día que quedamos para que me hiciera el arma, no me la hizo de cualquier manera. Me hizo ir a Ironforge, la ciudad de los enanos, y la fundió en las forjas de los enanos. Y allí me entregó el arma, porque como dijo Lopet, un arma para un enano solo se puede construir aquí. Y así fue, así tuve mi maravillosa escopeta durante bastante tiempo, que incluso cuando dejé de usarla la guardaba de trofeo porque me gustaba mucho. Y el otro momento fue cuando salieron, al principio las monturas eran todas monturas de tierra, y para comunicarte entre los sitios, dentro del juego hay los grifos, es una especie de puente aéreo, de autobús. O sea, hay paradas, tú te montas en una y vas a otro sitio. Pero posteriormente salieron monturas voladoras. Los druidas podían volar, porque tenían la habilidad de cambiar a forma de águila y volar, pero el resto de la gente lo que tenía eran monturas voladoras. Pero yo, que como ya os he dicho, con el tema de la pasta, con el tema de las subastas no me defendía bien, nunca tenía dinero suficiente para comprarme la pasta que valía uno de aquellos bichos. Y entonces un día Lopet y Lío me hicieron ir a la ciudad y me regalaron un grifo volador para mí, para que dejara de quejarme porque me hacían ir por sitios llenos de agua y tenía que ir siempre nadando y estaba hasta los huevos. Son dos momentos que fueron muy divertidos, que nos reímos un montón y que sí, muchas veces recordamos cuando hablamos del tema. Bueno, pues nada más, hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle al me gusta, comentadlo, contadme vuestras experiencias en este juego o en otros si queréis, preguntadme cosas del juego con unos años, porque hace unos años que no lo juego, si queréis, y os contestaré lo que pueda. Y compartidlo y suscribiros si no estáis suscritos, que seguiremos hablando de esto. El episodio de la semana que viene será un episodio especial Navidad y todavía no sé qué voy a hacer, pero bueno, ya se me ocurrirá algo. Hasta la semana que viene, adiós.